Hola amigos, bienvenidos a una prueba más en Garage Days. Hoy un compacto, el Mazda 3, un coche muy interesante y además es que lo vamos a probar en la versión de 186 caballos. Ahí dentro hay un motor muy sofisticado, tanto que voy a necesitar ayuda. Hola, soy la ayuda. Así que Miguel y yo os vamos a contar un poco cómo funciona este coche, cómo se comporta y si interesa comprarlo o no. Venga, empezamos. No hay muchos compactos en el mercado con esta potencia y motor de gasolina. Son 186 caballos. Son 186 caballos un tanto especiales. Luego con Miguel vamos a hablar de la parte del motor porque de verdad es muy interesante la tecnología que hay dentro. Y luego lo que vamos a hacer es, una vez que sepamos esa tecnología, es saber si funciona, si realmente es necesaria o no. Mazda, que es una marca... Ahora, va a sonar a publicidad, pero no lo es. Mazda es una marca que hace las cosas diferente, que sigue, digamos, su propio camino y se nota en el interior, se nota en la respuesta mecánica, en el tacto general de todo. Sigue siendo, para mí, no sé si vosotros estaréis de acuerdo, sigue siendo una marca muy de conductor, que es el conductor... tiene sensaciones y recibe en las manos, y tanto visualmente, todo lo que necesita para estar contento con su coche. Aunque luego el coche no sea el más rápido, ni el más cómodo, ni el más deportivo, ni el más tal, pero el coche ahora veremos que hace las cosas bien. Por eso Mazda podría estar perfectamente en la web de nuestro patrocinador de Solauto, una web de compra y venta de coches entre particulares en formato subasta. Como siempre, os invito a que entréis ahí, os dejo el enlace ahí abajo, porque resulta muy interesante. El aspecto del Mazda 3, bueno, pues tiene personalidad, eso ya va en gustos, no cambia mucho, no cambia prácticamente nada en función del acabado con el que elijas el coche. Vamos a hacer la prueba. Veis que no os enseño mucho, pero es que realmente las imágenes hablan por sí solas. Vamos a hacer la prueba con un neumático que yo no tengo muy controlado, no he rodado mucho con él, pero son los Toyo, los Proxes, los R51A, ¿vale? Ahora os iré contando un poco cómo va en el transcurso de la prueba. Detalle curioso, fijaros la talonera, que esta talonera tiene una función, esto no lo solemos ver mucho en los compactos, tiene una función aerodinámica. Si os fijáis, la talonera no está hacia abajo, sino que es un deflector que sale hacia afuera. Esto tendrá sus consecuencias aerodinámicas, por supuesto. Vamos a ver la parte trasera y el maletero. La parte trasera ya veis que también tiene su personalidad, que es un coche con unas líneas, la caída está del techo, no sé, tiene cierta elegancia, el doble color del negro piano, ¿cómo se ensucian los negro piano? Pablo, nuestro cámara, siempre se pasa el día limpiando y haciéndonos limpiar los negro piano, pero el resto del coche está bien. El maletero, bueno, no, detalle, aquí pone Sky Active X, ¿vale? Esto es lo que ahora Miguel nos va a contar exactamente de qué se trata. Pues aquí podéis ver el maletero, no es el maletero más grande de su categoría, pero se defiende más o menos bien. Podemos levantar y bueno, tiene algún hueco más y tal, pero realmente no es un gran maletero. Al final son 358 litros. Mirad, os voy a hablar un poco de la categoría. ¿Habéis visto cómo he colado la ayuda en el maletero? A ver, ya no quedan compactos de gasolina con motores que no se pasen ahí de los 200 caballos, o, ¿sabes?, entre la barrera de los 120, 130 y 180 caballos, no hay muchos. Antes había un montón, pero ahora ya no quedan tantos. Tenemos en el mercado, por ejemplo, el Ford Focus. Son 155 caballos, el motor que sería equivalente a este tendría etiqueta Eco, igual que tiene este, y un maletero espectacular, 392 litros. Digamos que ese sería
la opción más interesante y más económica, porque ese coche lo tienes con ayudas y tal, desde 24.100 euros, que no está mal. El Mazda 3, este en concreto lo tienes desde 25.800, más o menos, ¿eh? Todo depende de cuando veáis este vídeo, porque si luego van subiendo los precios, pero está desde 25.800. Si entráis en el enlace que os dejo abajo, pero solamente en ese enlace, podréis tener un ahorro medio de unos 2.500 euros a través del enlace de CarWow. Probar a hacerlo porque resulta interesante. Y ya de aquí pasamos a los Kia Ceed y Hyundai i30, que son coches con 160 caballos, son menos potentes. Sí, el Kia Ceed GT tiene 204 caballos también, pero también es más caro, son 34.000 euros. Podéis buscar un clase A con 163 caballos, un maletero de 370, un poquito más grande que este, el BMW un 120i, por ejemplo, son 178 caballos, o incluso os podríais ir a un DS4, que ya es un coche un poquito con una estética un poco diferente, son 181 caballos y bueno, podría ser rival de este, pero claro, es un coche de casi 40.000 euros. Realmente, es lo que os digo, no hay mucha competencia, no sé por qué, porque a mí me parecen unas potencias muy interesantes. Vamos a hablar con Miguel, porque yo creo que nos tiene que contar bien lo del motor, y luego salimos a ver cómo va fuera y en el circuito y todas esas cosas. Bueno, pues aquí tenéis de nuevo a Miguel García Puente. Alias Ayuda. Le recordaréis del vídeo que hicimos de los Skoda Octavia, que comparamos os lo dejo ahí, que comparamos un híbrido contra un gasolina, y que ha sido mi jefe muchos años en la revista Autopista, director técnico de la revista Autopista, y un gran amigo, por eso está aquí, porque es un gran amigo, y además tenéis que dejar un montón de comentarios pidiéndole que se quede, porque estoy deseando que haga vídeos aquí con nosotros, pero además que se los haga él y que nos cuente cosas. Miguel, bienvenido. Te voy a hacer hablarme del Mazda porque, bueno, lo primero vamos a ver si tiene hidráulicos. Este motor, o sea, este Mazda 3 con este motor lo podéis tener manual o automático, tracción delantera o tracción total. Nuestra versión es el tracción delantera manual. Vamos a ver si consigo abrir. Anda, qué interesante. Miguel, mira qué poquito pesa el capó. ¿Se pueden decir tacos? Bueno, ya pondremos pues, un pi. Pues me sorprende, ¿sabes? ¿Te sorprende? Porque siempre han sido coches muy ligeros los Mazda. Sí. Y hubo un problema que yo recuerde con el CX-5. Aquel capó vibraba cuando ibas más o menos deprisa y tuvieron que arreglarlo. Entonces no sé si este peso, además de la protección contra los peatones, o sea, poder ayudar contra los peatones, no, o sea, una ayuda en caso de que haya un impacto que, mira, tiene protecciones, montones de protecciones, no sé por qué pesa tanto, probablemente sea por este efecto de la vibración que ya sufrieron en el CX-5 y han tenido que corregir. Fíjate qué curioso. Hombre, yo esto de los capós pesados, desde que apareció la normativa esa de protección de peatones, ha hecho mucho daño al mundo del peso, pero a la vez ha creado muchos beneficios en caso de atropello, y eso es importante. ¿Veis aquí el motor? Que realmente no se ve nada, es una tapa muy bonita, pero si recordáis lo que os he dicho antes de las cosas que hace diferente Mazda, fijaros que esto es una tontería, porque al final esto es una tapa, lejos de poner el logo, es una tapa para temas de ruido. Fijaros qué chorrada, con sus bisagras y todo bien puesto, esto no es muy habitual verlo. No se suele ver, tienes que arrancarla y dejarla en el suelo, entonces yo creo que es para que puedas ver el aceite con cierta tranquilidad. Entiendo. Sí, bueno, y lo limpito que está el motor. A ver, esto es un motor atmosférico, pues ¿esto qué es, Miguel? Pues esto es un compresor, han vuelto... Con su polea ahí, ¿es un compresor? Sí, sí. A ver, la realidad es que este coche tiene un funcionamiento que intenta parecerse a un diésel, y los diésel tienen un montón de aire en comparación con la cantidad de gasolina que entra. Ese es el principio de funcionamiento del Skyactiv X. Necesitas que haya una gran cantidad. ¿Y cómo consigo todo ese aire? Porque el pistón aspira y aspira lo que tiene es la cilindrada. ¿Cómo fuerzo a meter más aire dentro del cilindro? O un turbo,
o un compresor. Pero conduciendo no tienes sensación de, ay, esto me está tirando un turbo, un compresor que entra a unas determinadas vueltas. Normalmente lo que tú necesitas es mucho aire para poder meter mucha gasolina. Aquí el concepto es completamente lo contrario. Quiero mucho aire para poder hacer, como si fuese un diésel, muy poca cantidad de gasolina. Y eso es uno de los méritos. Es una combustión con una mezcla muy pobre. Y eso no es fácil hacerlo. Una compresión alta, entiendo, ¿no? Era altísima, era casi como de diésel, porque en realidad estaban intentando funcionar como si fuese un diésel con un motor de gasolina. Lo que han hecho en esta nueva generación, cuando le han puesto la X, ha sido bajar un poquito la relación de compresión. Antes era altísima, sí, y ahora es una relación de compresión muy alta, dejémoslo ahí, y es muy alta para tener un compresor además. Entonces, Miguel, yo lo que quiero que me cuentes es un poco lo que o sea, esto que acabas de decir, claro, perfecto, pero ¿qué es esto? Realmente, o sea, ¿qué es la tecnología del Skyactiv X? Porque esto es híbrido, no es híbrido, es microhíbrido, tiene etiqueta eco, por supuesto. A ver, es microhíbrido, sí. La E corresponde a que le han puesto un motor alternador, es decir, gracias a eso voy a poder parar el coche cuando va lanzado por inercia, bajo un poquito los consumos, sobre todo tengo la etiqueta eco garantizada porque es una solución en pro de la ecología, sí. Y la gracia de este coche no es toda la parte híbrida, la gracia del coche está escondida dentro de la cámara de combustión y es... Todos los coches, cuando tienes una relación de compresión muy alta, tienes el riesgo de, siendo gasolina, de que detone, y eso tenemos que alejarnos como sea, nos puede romper el motor. Estos señores lo que han hecho muy bien es controlar que con una compresión alta no aparezca detonación, y han hecho lo que suelen hacer en Mazda, pensar de manera diferente, es con lo que tengo una bujía, sí. Hago una mezcla pobre, he inyectado combustible, se ha mezclado muy bien, lo tengo bien vaporizado, pero no tengo toda la cantidad necesaria para que se pueda inflamar. Subo, comprimo, y justo cuando a mí me interesa, no cuando espontáneamente aquello se enciende en cualquiera de los puntos y detona, eso marca y te acaba haciendo un agujero en el pistón, cuando ellos deciden, hacen saltar una chispa, y la chispa genera una onda de presión a la velocidad del sonido, y toda la cámara de combustión se va a encender a la vez, porque han echado al ladito de la bujía una mezcla estequiométrica, que eso lo habréis oído mil veces todos con los motores de gasolina, la cantidad exacta, solamente alrededor de la bujía, y todo el resto se va a inflamar espontáneamente, como sucede en un diésel. Y esta es la clave del Skyactiv X, es un diésel funcionando con gasolina. Qué interesante, con bujía, claro. Porque la bujía es la que hace el control de todo. Normalmente en un diésel se dice que el control de toda la combustión es la inyección. ¿En qué momento inyecto? En el momento que inyecto empieza todo el proceso. Aquí no hay, tengo todo preparado, y es la bujía, que es lo que necesito, control absoluto. Vale, y entonces esto es un motor 2 litros, con esta tecnología que nos acabas de contar, que lleva asociado un alternador, un motor alternador. Correcto. Unido por correa dentada, supongo. No está dentada, es una correa poli-V, sí. Pero bueno, eso significa que... O sea, que tiene cierta flexibilidad. Tiene flexibilidad, vale, y tiene mucha resistencia. Es que una de las cosas que llama la atención, que ahora os contaré dentro del coche, es que cuando apaga el motor y cuando vuelve a arrancar, lo hace, yo creo, o sea, hay híbridos que se nota más. O sea, hay coches que son 100% híbridos, que se nota mucho más la brusquedad de arranque del motor que en este, que es una cosa que a mí me ha sorprendido. Esto es porque tienes muchísimo control sobre todo lo que sucede, todos los procesos, los instantes en que todo está ocurriendo. Entonces, el proceso de arranque, aparte de que el motor sea muy potente, el motor eléctrico, controlan muy bien de qué manera va a iniciarse todo. El motor son 7 caballos, me parece, lo que tiene, y ¿cuándo entra ese motor? ¿Cuándo empieza a funcionar el motor eléctrico? Cada vez que haces una demanda del motor y lo tiene que arrancar. Es un start-stop, muy avanzado, en realidad. No le busques mucho más. Vale, pero realmente funciona como los otros microhíbridos que hay en el mercado. Sí, en el coche, cuando vas conduciendo, tiene un gráfico de colores, sale como el cigüeñal con sus pistones. A veces está en gris, a veces está en naranja y otras veces se pone en verde.
La señalética es muy clara, cuando está en verde es que está funcionando como se quiere en mezcla pobre. Cuando se queda en gris es que el motor está apagado, y cuando se pone naranja rojo es que estamos inyectando con una mezcla convencional, como si fuese, pues eso, un motor de 2 litros. Hay una cosa que no te he dicho, esto es lo que se llama ciclo Miller, que es trabajar con un exceso de aire, mucho aire, y normalmente está asociado a unas cilindradas más altas de lo que tú te esperas. Dices, ¿cómo para un coche de 186 caballos necesito 2 litros? Dice, porque no quiero un rendimiento muy alto, pero el rendimiento no potencia, lo que quiero es bajos consumos, es aprovechar la energía al máximo. El motor, aquel 1.5 TSI del grupo Volkswagen, el que llevaba el turbogeometría variable, también iba en ciclo Miller, Llevaba, ¿no? Y lleva, es ciclo Miller también, efectivamente. Qué interesante. Bueno, pues no sé si os hemos vuelto locos con tanta información, pero había que contarla, porque si yo os tengo que contar esto sin Miguel, no me sale. Pero bueno, lo que nos interesa ahora es saber si todo esto realmente funciona, porque esto de cara a un ingeniero te enamora, o sea, ¿verdad? Esto te cuentan todo esto, lo ves el motor y realmente enamora, pero ahora nos ponemos el traje de usuario y vamos a salir a la calle a ver. Primero, enseñaros cómo es el coche por dentro, cómo se comporta en la calle y luego cómo se comporta aquí en el circuito en conducción deportiva. Pues venga, vamos allá. Vamos, Miguel, que hay que cerrar esto. Este Miguel es un crack, lo que sabe. Yo le dejo hablar porque el tío al final nos aporta cosas muy interesantes. A ver, ¿qué es lo primero que me llama la atención de este coche? La postura de conducción. De las mejores posturas de conducción que yo he encontrado en un coche de orientación no deportiva, porque es que no tiene una orientación deportiva, y aunque tenga sus más de 180 caballos, pero la orientación del coche no es deportiva, pero sí las sensaciones que te produce sí que tienen cierta dosis de deportividad. Y esta postura de conducción me gustaría tenerla en todos los coches, aquí integrado, aquí dentro, esto alto, fijaros la palanca de cambios la tengo justo en la mano. Bueno, luego en la vuelta rápida os cuento algo más de esto. El volante normal, redondo, aquí hay que aplaudir a Mazda, porque ha puesto una cosa normal, cosa que otras marcas no están haciendo, no están poniendo un volante redondo. No me gustan los volantes achatados. Es cierto que lo hace muchas veces para ganar espacio entre las piernas y el asiento, más que parte estética, pero bueno, hay un poco de todo. Lo que os decía, una postura de conducción muy buena, los asientos que son normales, no es un asiento de piel ni es un asiento opcional, no, son asientos normales, ya sujetan bien el cuerpo, tienen un buen mullido. No sé, yo aquí voy muy cómodo, pero de verdad que voy muy cómodo. El espacio que hay aquí es de sobra, no tienes estrecheces, y encima de esto tenemos un túnel bastante ancho. Detrás, con el asiento puesto a mi medida de piernas, que siempre que hacemos os enseño esta toma, es tal como está mi postura de conducción. Detrás ya veis que hay espacio para piernas, hay espacio en altura y el asiento es cómodo. Lo único que es tan cómodo que la plaza central, que tiene el túnel bastante alto, la plaza central, claro, el mullido sobresale mucho y es un poquito más incómodo. No me gusta la visión que tienes cuando te vas a incorporar y giras así, por ahí no ves nada, está un poco, porque esa ventana es muy pequeña y la forma del coche está tan característica, ahí le perjudica un poco, pero bueno, con los sensores que lleva de ángulo muerto y demás, pues más o menos se soluciona, pero eso ahí es mejorable. No es un problema como para no comprarte el coche, ¿eh? Es un detalle más que os cuento. Relojes redondos con agujas. Ojo, que el cuentarevoluciones, la aguja es física, pero el velocímetro es digital.
Lo que pasa es que no lo parece, o sea, a primer vistazo te crees que es analógico, pero luego te fijas y es digital, y de hecho cuando vas tocando aquí cosas vas viendo que va cambiando ahí la pantalla. Y bueno, no hay grandes colores, la pantalla central no es táctil, es digital obviamente, no es táctil, pero y es pequeña, pero claro, dices, vamos a ver, ¿es pequeña o es que las demás son demasiado grandes? ¿Necesito una pantalla tan grande? Desde que Tesla inventó el iPad con ruedas, todos los coches están tirando a hacer unas pantallas inmensas, y aquí tenemos una pantalla que, como estáis viendo, está bien, es simple, es sencilla de usar, se usa con el monomando este de aquí, que aquí tenemos todos, desde aquí prácticamente lo controlamos todo, y a mí me parece razonable el tamaño que tiene, y luego la calidad que da está muy bien. Incluso cuando mete la marcha atrás, la calidad que tiene es buena. Me gusta que está todos los mandos del climatizador fuera, que tiene muchos mandos físicos, eso me gusta. Otra de las cosas que me gusta es cómo está terminado el coche, las costuras, el acabado, no hay grillitos, no hay ruidos, no sé, tienes un montón de detallitos muy a la japonesa, que a los japoneses les encanta meter detalles para todo. Un buen hueco aquí, una buena guantera, la calidad de acabado, a ver, está muy por encima de lo que denominamos las marcas generalistas. O sea, ves este coche, ves vamos a ver, referencia, podemos coger un Golf, un Focus, ves estos coches y este está mucho mejor terminado, pero mucho mejor terminado, de calidad de materiales, tanto de tacto como el volante de piel, está bastante mejor terminado que cualquiera de sus rivales. ¿Lo pondrías a un nivel como Audi o como BMW? Pues sí, menos sofisticado en cuanto a los dispositivos que puedes ver, tocar o las sensaciones, pero es más, no sé, está muy bien terminado, de verdad. Comportamiento, pues a ver, primero a lo fácil, el coche es cómodo, suspensión tiene la dureza justa, me parece, no sé, el coche es cómodo, te puedes meter un viaje, no te agota, te vas por una zona, por ciudad, lo maniobras muy bien, con un radio de giro muy bueno, muy buen radio de giro, lo aparcas bien, tienes los sensores de parking, funcionan estupendamente, no sé, ahí lo veo bien. En carretera, pues es agradable, tienes un buen tacto de cambio, un buen tacto de pedales, te manejas bien, el coche va por su sitio. Estas ruedas chillan un poco, este neumático chilla un poco, pero no acaban de ir mal. Me falta probarlo en lluvia, a ver cómo va, pero es que no me ha llovido estos días, lo siento chicos, ya os contaré. Pero vamos, este neumático yo creo que es decente, no es súper top, pero es decente. ¿Qué más cosas os tengo que contar? Así, el comportamiento, pues eso, el coche frena bien, se sujeta, el control de estabilidad no es muy intrusivo, de hecho, cuando entra apenas te enteras. Hay un detalle muy curioso, que luego veréis en la vuelta rápida, que cuando hago el punta tacón para hacer las reducciones, aquí me sale un mensaje diciendo que está usted pisando, precaución, que está usted pisando los dos pedales a la vez. Bueno, pues una anécdota simpática. Y yo creo que queda a ver cómo va en conducción un poco más extrema, más que para llegar a ver su nivel de deportividad, porque no es un coche que aspira de deportividad, más que eso es para ver el nivel de seguridad y cómo se comporta. Así que aquí va la vuelta rápida, que la disfrutéis. Bueno, pues vamos a ver en deportiva cómo va esto. Lo primero de todo, ya está quitado control de estabilidad, he quitado el aire acondicionado y vamos allá, a ver cómo se comporta esto. Este neumático no lo tengo muy controlado, ¿eh? A ver, de momento apunta bien, el cambio es brutal de bueno, fondo, ¿eh? El fondo. Oh, ¿qué me pasó?
No, entrado. Ay, estos neumáticos no me van a gustar, ¿eh? A ver, vamos allá. Ya estoy a fondo. A ver, como le falta para abajo, eso le ayuda a traccionar bien. Eso le ayuda a entrega la potencia más dulce abajo, entonces no pierde ruedas, no le oí chillar. A ver, frena espectacularmente bien. El cambio entra muy bien. ¿Ves? Puedo acelerar, no le oís patinar rueda, o sea, le oís deslizarla, pero no patinarla. A ver. Vamos a aguantar aquí la tercera, a ver. Sí, en efecto, tercera. Fondo. ¿Habéis visto que ahí se ha movido la parte trasera? Eso me ha ayudado a entrar en la curva. El neumático este definitivamente no me gusta. $33.94. Bueno, el que haya grabado, sí, grabado. 33.94, y si estabais viendo la vuelta que había anterior, era más o menos lo mismo, ha clavado el tiempo en las dos vueltas que he hecho. A ver, lo primero de este coche es cómo voy aquí integrado en el puesto de conducción. No sé si es que ya llevamos tantos sub probados y ahora a los coches les da por ser modernos que se olvida lo que es la integración del conductor, y es que este coche lo hace espectacularmente bien. O sea, yo voy aquí dentro, veo aquí mi salpicadero, el cambio, fijaros, lo tengo aquí a mano, los pedales duros, la dirección con la dureza correcta, el cambio espectacular, os diría, cambio manual, pues mira, a nivel de un Civic Type R, por ejemplo, el guiado, la entrada, la marcha, o sea, el cambio es espectacular. A ver, pues lo que os digo, que voy muy cómodo sentado, o sea, las cosas, o sea, me ha hecho la conducción muy agradable. Dejo el motor para el final. Frenos muy buenos, a pesar del neumático. Fijaros que el neumático en línea recta frena bien, pero en el momento en el que lo apoyas, le empiezas a ver que arrastra. Y eso no es cuestión del coche, porque es que no arrastra solamente la parte delantera o solo de la trasera, no, lo hace a la vez, y esto es grip lateral del neumático, que se queda corto para este uso. Obviamente en la calle no he notado nada. Sí, bueno, sí, en la calle sí he notado que chillaban un poquito las ruedas, pero típica rotonda que llega sin pasar rápido y las oyes chillar, y eso ya te indica mucho de lo que te vas a encontrar después. Y aquí nos hemos encontrado que no me gusta esta rueda. Este coche con un neumático un poquito mejor sería perfecto. Ya os digo, el cambio, las marchas entran, pero con una facilidad, transmitiéndote en la mano sensación de que estás conduciendo, lo hace muy bien. Motor. Sales de las curvas con el motor con sensación de este motor está muerto. ¿Por qué? Porque no hay turbo. Aquí no hay un turbo que enseguida te saque. Pero claro, si te pones bien a analizar las cosas, te das cuenta que el coche, tú cuando lo has apoyado y empiezas a acelerar, ese par, digamos, ese par dulce que tiene, otros dirán que es falta de par. Para mí es par dulce, entrega de par dulce. Hace que el neumático traccione lo que tiene que traccionar y no se quede perdiendo rueda. Bueno, le hemos encontrado al lado positivo, y luego empieza a subir de vuelta, y a partir de 4.000 hacia 5.000 cambia, parece otro coche, parece otro motor. Además un motor que si lo consigues llevar ahí todo el rato es divertido y te transmite. Aquí ahora mismo, fijaros qué silencio de marcha hay, pero luego cuando estás conduciendo tienes sensaciones, te transmite sensaciones. Mi resumen es que es un coche de conductor. O
sea, es un coche pensado para el que conduce, para disfrutar de lo que estás haciendo. Y sí, es cierto, el motor al margen de lo que ha contado Miguel, de toda su tecnología y tal, el motor no es un motor normal, no lo sientes como un motor normal, sientes que es diferente, sientes que es algo especial. Habrá gente que no le guste, habrá gente que se monte y diga, esto no anda, porque no ha mirado el velocímetro, ¿eh? De sensaciones dirán, esto no anda, pero luego cuando realmente empiezas a ir rápido, el coche sí que anda, sí que corre y sí que hace tiempo. Me da igual el tiempo que haya hecho en relación a sus rivales. Eso, o sea, de eso nos vamos a olvidar ahora. Lo voy a analizar a continuación, pero me da igual el tiempo que haya hecho. Lo que me fijo ahora es cómo ha hecho ese tiempo. Y cómo ha hecho ese tiempo me ha gustado. Fijaros, me ha gustado. El comportamiento natural del coche es bueno. Lo veo fácil. No sé, a mí me ha gustado. Otra cosa es el tiempo que haya hecho y si ha habido alguien que ha sido más rápido. Que de esta potencia, no sé lo que hemos hecho, sí, el Kia. El Kia, y ahora no me acuerdo qué tipo ha hecho. ¿Vosotros pensáis que yo me acuerdo de todos los tiempos? No. Me acuerdo el que ha hecho mi GT3, ¿visteis el vídeo? Os lo dejo aquí. Me acuerdo del tiempo que ha hecho mi GT3 y me acuerdo el del GR Yaris, que también fue espectacular. Vamos a seguir con el vídeo, a ver si se enfría ahora los frenos y tal. Miguel, ya has visto, el coche me ha gustado, dinámicamente me parece que va bien, que hace lo que tiene que hacer. No es el neumático que yo pondría en mi coche, la verdad. Cierto es que no lo hemos probado en agua este neumático, con lo cual hay que dejarle el beneficio de la duda. Pero en sí el coche, tanto en conducción en la calle como lo que es carretera, en moverte con él por ciudad y todo eso está bien. Y en conducción deportiva se ve que la base es muy buena, que con un neumático un poquito mejor el coche se comportaría todavía mejor. No es ni radical ni excesivamente confortable, y, o sea, cuando digo excesivamente confortable es confortable en exceso, quiero decir, o sea, es cómodo el coche, pero te transmite, o sea, lo sientes en las manos, sientes el pedal de freno muy duro, el tacto del cambio, que lo he dicho, a nivel del Civic Type R, no te digo más, cómo entran las marchas, lo fácil que es, la dirección, cómo te devuelve la información, eso me ha gustado. Es que no, te podría decir, es donde han concentrado todos los esfuerzos. En Mazda suena tópico lo de coche centrado en el humano que lo va a conducir, pero es que yo he estado en ponencias que nos han estado explicando, es que estudian la fisiología del cuerpo humano para saber qué tipo de inputs, cómo te tienen que informar para que tú te sientas a gusto y que las reacciones sean no lineales, sino las que tú te estás esperando. O sea, tú no necesitas eso, una reacción lineal de la dirección, porque tus movimientos... Sí, pero eso, Miguel, perdona que te corte, eso realmente lo hacen todas las marcas. Lo que pasa que aquí, o sea, hay deportivos en el mercado que yo daría lo que fuese porque tuviesen este tacto. Claro. Un Golf GTI que tuviese este tacto, ¿sabes? Que es un coche mucho más rápido que este, que además lo vemos en los tiempos. Por supuesto, es que lo que creo es que lo que pretenden es que en el día a día, cada vez, aunque vayas a 30 por hora, que la reacción al acelerador, el tacto que tú tienes es de una respuesta inmediata. Eso, a ver, también en este coche tiene truco porque van casi siempre con la mariposa abierta todo el rato, pues lo que he dicho antes de como en el diésel. Pero todos y cada uno de los órganos sobre los que tú puedes actuar, tiene que actuar como tú esperas, y a la vez transmitirte esas sensaciones que te dan esa información para sentirte a gusto. O sea, la única manera de poder manejar algo es que lo sientas como una prolongación de tus manos, y ese es el foco que seguro que todos lo han puesto, pero estos pueden descuidar otros aspectos, realmente la prestación pura y dura, para que tú te sientas siempre en control del coche y que tengas esa satisfacción a la hora de conducir, y llevan muchos años haciéndolo. Y de verdad que lo consiguen. La respuesta del motor,
soy muy sincero, cuando cogí el coche, lo saqué de Mazda y iba hacia mi casa, dije, esto no anda nada, esto no anda nada, desde abajo no anda, o sea, no hay una sensación explosiva, no hay, dices, este motor será tecnológicamente todo lo avanzado que quiera, pero esto es un cepo. Pero en cuanto empiezan a pasar los kilómetros, es como que te empieza a enganchar, que te empieza a enamorar, y luego ves las prestaciones. A ver, esperaros, aquí ves las prestaciones, que las tengo aquí, las tenéis aquí en la tabla, y bueno, pues obviamente los 1000 metros 29,5 no es un coche excesivamente rápido, pero es que para la potencia que tiene, los 186 caballos, está bien. Tomamos como referencia el Kia Ceed GT, que hizo 28,2, y este 29,5, pues y ese son 200 caballos, y además automático, que el cambio es más rápido, con lo cual en las aceleraciones ayuda, y vemos que está de acorde las prestaciones al coche que es, y eso que esta unidad la hemos estrenado nosotros, tiene 1500 kilómetros, por eso, pues mira, ha sido un poquito más lento de lo oficial en el 0-100, pero así todo hay velocidad. Sí, a ver, de todas maneras, insisto en que creo que no es un coche en el que lo que tú necesites, o lo que no han buscado unas cifras, han buscado que tú cada vez que cojas el coche, hagas una aceleración, pienses, qué bien he hecho esta aceleración, o sea, he sido capaz de cambiar, no me he equivocado nunca, me ha venido todo, no hay una distancia demasiado larga en una marcha, que es todo está hecho para regalarte en la conducción. Es que incluso en los asientos, está estudiado cómo tienen que recogerte para que tú sientas la presión. No realmente tienes la aceleración, es cómo cede el asiento para que tengas esa sensación. Y hacen comparaciones, que ves la presión que ejerces sobre el asiento con distintas versiones, con distintos reglajes, y dices, es que hasta las cotas de la suspensión, todo está elegido para que tú tengas la percepción, te alimente de los sentidos, y que disfrutes del coche. Esa es la clave. Pues tú dices que no busca datos, pero mirad, salió Ned a darse una vuelta con el coche. Hola, Ned. Hola, Olita, vecinito. Ahí está Ned, nuestro Ned Flanders, a hacerse su consumo y no buscará datos, pero es que se ha marcado, aquí lo estáis viendo, un 5,2 de consumo medio en la medición de carretera, y un 7,5 en ciudad. Volvemos a la comparación, que es el coche más cercano en los que hemos probado, del Kia Ceed GT con sus 200 caballos, fijaros, 5,6, que ya era un gran consumo, y 8,4 en el consumo urbano. Sinceramente, Miguel, me parece un consumo, o sea, parece que el vídeo está pagado por Mazda, pero no es así. O sea, es que el coche nos está demostrando que es bueno. Hay que dejar claro, ahora hablaremos de la vuelta rápida y tal, del tema de la deportividad, pero es que no busca la deportividad, pero es que el consumo que ha hecho... Toda la complicación que tiene dentro del motor es solamente para conseguir esto, para cumplir con las emisiones, tener un sistema de limpieza de gases de escape más o menos sencillo y unos consumos que pueden ser como de diésel. La gracia de esto es que si te pones a ver, si tienes mezcla estequiométrica y una cilindrada alta, si tú te pones a conducir normalmente, hay un punto en el que no puedes bajar, ya puedes hacer todos los trucos que quieras, que si te mueves a la misma velocidad que el resto, no se puede bajar el consumo. Y en este caso, el consumo es francamente bajo, si te empeñas es de diésel. Y si intentas ir muy deprisa, la gracia de la segunda generación de Skyactiv X es que han conseguido ampliar el rango de mezcla pobre. Por lo tanto, también, incluso en una conducción ya más dinámica, vas a tener unos buenos consumos. Mezcla pobre es más aire que gasolina. En vez de meter gasolina, metes aire, claro, lo cual significa que una ventaja. Que además, claro, porque el aire es gratis, la gasolina la tenemos que pagar y a precio de oro. Bueno, os pongo aquí la tabla de tiempos, nos da un poco igual el tiempo que haya hecho el coche, realmente nos centramos en cómo hace ese tiempo, si tiene seguridad y hace las cosas bien, pero también el tiempo que hace nos dice si realmente está de acorde a su potencia y al enfoque. El coche hizo 1.33.9, pues bueno, pues el Ceed
hizo 29.4 y eso que el Cid iba con el cambio automático y este con el que es un buen cambio automático, automatizado, de doble embrague. Y este lleva pues el cambio manual. No sé, yo creo que el tiempo que ha hecho es de acorde a la potencia que tiene y de acorde al tipo de coche que es y al neumático que lleva. Eso es muy importante, el neumático, que es fundamental, y ya está. Conclusión, nos ha gustado. ¿Te ha gustado? A ver, Al margen de... Quítate el traje de ingeniero, quítate esto y ponte imagen... Bueno, es que es difícil, pero... Es un coche agradable de conducir. Sí. Es un coche que es suave, como tú has dicho antes. No te montas y dices, ¡qué maravilla, cómo empuja! No, es una cosa, un empuje lineal. El MX5 cuando nació, no nació porque tuviera unas prestaciones apabullantes, que hiciera... No, era un motor 1.6 y era un molinillo. Eso han tenido que ver por qué gustaba ese Mazda MX5, qué tenía para llevarlo luego a los modelos de serie pues más familiares, y es lo que tiene. Por cierto, Mazda, esto es un 2 litros de 186 caballos y Mazda tiene en el MX5 un 2 litros de 180 y ahora no me acuerdo. No es el mismo motor, no tiene nada que ver, uno va longitudinal y este va colocado transversalmente, y aparte de toda esta tecnología que nos ha contado Miguel. Bueno, pues esta es nuestra conclusión sobre el Mazda 3. Primera aparición del Mazda 3 en este canal y yo creo que lo ha hecho bien. A ver si podemos traer alguna versión más para probarlo. Pero bueno, aquí tenéis algo, espero que os ayude, a ver si estáis interesados en comprar el coche o no. Desde luego, si queréis sensaciones, o sea, si queréis velocidad, no tiene una gran velocidad, pero en cambio da sensaciones, más sensaciones que otros coches con más velocidad, y se comporta bien y con seguridad. El precio, ya sabéis que ahí abajo os dejo algo para que lo encontréis más barato. No os olvidéis de nuestras camisetas, que estamos haciendo cosas muy chulas, como estas que estáis viendo, o esta aquí del Porsche James Dean. Bueno, y además nos ayudáis, que esto no es fácil, ¿verdad, Miguel? Este mundo no es fácil. Nos ayudáis a traeros coches chulos y a contaros cosas. Pues muchísimas gracias, Miguel, por estar aquí. A ti por invitarme. Le vais a ver más a menudo, le vais a ver mucho más a menudo. Venga, nos vemos. Hoy no está Nacho, se nos ha ido. Es que esta juventud se pone a ligar. Hasta luego.